La ingeniería romana es seguramente la característica que más ha fascinado a los académicos y curiosos de todo el mundo. Y no solo por su capacidad para levantar edificios, carreteras y acueductos de dimensiones colosales, sino porque estaban diseñados para algo aún más difícil: perdurar eternamente. Pero toda esta ingeniería no habría sido posible sin un sistema numérico que les permitiera medir el mundo y gestionar sus recursos: el sistema numérico romano. Un sistema que ha sobrevivido a sus propios creadores, ya que incluso en la época moderna lo hemos seguido utilizando para datar y embellecer las fachadas de nuestros monumentos y edificios públicos. A menudo se considera un sistema deficiente y limitado, y sin embargo, los romanos llegaron a dominarlo tan perfectamente que fue la herramienta clave para construir un imperio. Estrenamos la Escuela Romana de Guías de Roma, el espacio donde descubriremos toda la ciencia y el ingenio detrás de esta civilización. En este primer episodio explicaremos el sistema numérico romano y las unidades de medida. Y no solo aprenderemos a usarlos, sino que descubriremos cómo funcionaba la mente de los romanos que construyeron el mundo con él. Bienvenido a mi canal, soy Waldo Roca y esto es Guías de Roma. El sistema numérico romano clásico se compone de 7 símbolos que todos conocemos. La I latina para el número 1, la V para el número 5, la X para el número 10, la L para el número 50, la C para el número 100, la D para el número 500 y la M para el número 1000. Hay que recordar que los romanos no tenían números como los nuestros. Lo que nosotros usamos hoy son las cifras indoarábigas, que no llegarían a sistematizarse hasta el siglo IX después de Cristo en Oriente Medio. Los romanos, en cambio, tuvieron que adaptar las letras de su propio alfabeto para contar. Pero este sistema no tiene un origen autóctono romano, sino que fue una herencia cultural. Y no se lo enseñaron los alienígenas. Si habéis visto el vídeo anterior, ya sabéis la respuesta. Fueron sus vecinos, los etruscos. Si alguna vez os habéis preguntado cómo los etruscos podían realizar proyectos de ingeniería hidráulica complejos o construir templos esplendorosos mucho antes que los romanos, la respuesta es sencilla. ¿Por qué? Entre otras cosas, ya tenían un sistema numérico avanzado para hacerlo. Un sistema que, además, era muy distinto al de los griegos. Mientras que los griegos usaban la primera letra del nombre del número para escribir la cifra, como si nosotros usásemos C para el 5, los etruscos usaban una simbología visual única, basada en la geometría y no en la gramática. El primer numeral, el palito, es el mejor ejemplo. Es un símbolo universal, común en casi todas las culturas antiguas. Hace referencia a la forma más primitiva de contar: hacer una simple muesca en una vara o una piedra. ¿No habéis visto en las películas cuando un preso cuenta los días que lleva encerrado, haciendo muescas verticales en la pared? Exactamente así es como el ser humano empezó a contar. Pero tenemos un problema: no podemos hacer muescas hasta el infinito. De hecho, está demostrado que a partir de 4 palitos, el ojo humano empieza a tener problemas para distinguir rápidamente cuántos hay sin pararse a contar. Así que para solucionar esto, a los etruscos se les ocurrió una idea visual brillante: cambiar el dibujo cada 5 muescas. Para el quinto numeral decidieron hacer 2 cortes diagonales, creando una V invertida. Y si seguimos contando, volvemos a usar 4 muescas hasta llegar a 9. Y para el 10, la lógica nos diría que usáramos 2 Vs invertidas seguidas. Pero ¿y si cogemos una de esas Vs, le damos la vuelta y la ponemos encima de la otra? Exacto, ya tenemos una X. Y así nació el símbolo del 10. Con esto ya tenemos un sistema que permite contar, pero sigue siendo imperfecto para números grandes. Imaginar escribir el número 49 solo sumando símbolos.
sería así. Son 9 símbolos, demasiado largo. Además, tenéis que recordar un detalle importante. Los etruscos escribían de derecha a izquierda, así que ellos lo verían escrito al revés. Pero para no liarlos, nosotros usaremos la versión de izquierda a derecha. Fuese como fuese, era un sistema poco eficiente para tallar en piedra. Necesitaban simplificar, y ahí es donde su particular forma de hablar entra en juego. Para entenderlo, comparémoslo con nosotros. En los idiomas romances, como el español, los números vienen directamente del latín y siguen una lógica de suma. Sin embargo, el idioma etrusco funcionaba con una lógica mental completamente diferente. Fijaros esta tabla para los números 17, 18 y 19. Son palabras compuestas, pero no suman, restan. Para el 17 decían quien Sarun, Ki viene del 3 y Sarun es 20. Para el 18 decían Eslen Sarun, es viene de Zal, que es 2. Para el 19 decían Tunen Sarun, Tu viene del 1. ¿Qué significa esto? Que para referirse a 17, un etrusco decía literalmente faltan 3 para llegar a 20. En la Etruria arcaica, si te preguntaban la edad y tenías 18 años, tú no respondías tengo 18. Tú respondías me faltan 2 para los 20. Nosotros vemos el 18 mirando hacia el pasado, lo que ya hemos sumado, pero los etruscos lo veían mirando hacia el futuro, lo que faltaba por llegar. Esta forma de hablar les dio la idea clave: usar la sustracción para ahorrar numerales y espacio. Pensad en la economía del cantero. Menos símbolos significa menos piedra que picar. Por ejemplo, para escribir el 18 de forma tradicional, o sea, sumando, tendrías que poner un X, una V y 3 I. Son 5 símbolos. Sin embargo, usando la lógica sustractiva etrusca, 2 para 20 escribías IIXX. Solo 4 símbolos. Lo mismo pasaba con el 19. En lugar de usar 6 símbolos sumando, usaban solo 3. 1 para 20. Era una optimización brutal. Pero el sistema se podía mejorar mucho más. Aún faltaban símbolos para cifras mayores. Así que los etruscos siguieron creando formas geométricas para las decenas y centenas. Para el 50 usaban una flecha que podía apuntar hacia arriba o hacia abajo. Para el 100 usaban una especie de asterisco o una forma curva antigua. Y para el 1000 usaban un círculo con una X dentro. Aunque es cierto que no conocemos el sistema etrusco al 100%, sabemos que esta fue la base que tomaron los romanos. Ellos cogieron este pack de inicio geométrico y lo evolucionaron a su manera, transformando los dibujos raros en letras legibles de su alfabeto latino. El palo pasó a ser una I latina y la X se mantuvo igual. El 5 etrusco, que era una V invertida, los romanos simplemente le dieron la vuelta para crear una V. La flecha 50 se fue deformando. Primero se convirtió en una T invertida y finalmente, para escribir más rápido, acabó siendo una L. El símbolo 100 evolucionó hasta parecerse a una C. Y aquí ocurrió una coincidencia feliz. Como 100 en latín se dice centum, recordar que la C en latín se pronuncia como una K, a los romanos le pareció perfecto quedarse con esta letra. Pero el 1000, el antiguo círculo con la cruz, evolucionó hacia formas curvas que recordaban a una M. Y de nuevo, la coincidencia con mille hizo que se quedara para siempre. Y el 500, este fue un invento romano. Si el 1000 era un círculo partido, la mitad de 1000 tenía que ser la mitad del símbolo. Al partir ese símbolo por la mitad obtienes algo que se parece muchísimo a una D. Así es como pasamos de muescas de pastores y dibujos etruscos a las letras imperiales que hoy adornan nuestros monumentos. Ahora que ya conocemos a los protagonistas, vamos a aprender a jugar con ellos. Vamos a conocer las reglas. Para entender la diferencia, pensad primero en cómo contamos nosotros. Nosotros usamos el sistema decimal posicional, basado en los números indoarábigos, que llegaron desde Oriente Medio. Se llama decimal porque usa 10
símbolos, del 0 al 9. Y posicional porque el valor de un número cambia según dónde lo pongas. Por ejemplo, un 5 vale 5 si está solo, pero se convierte en 50 si le pones un 0, o en 500 si le pones 2. No es el único sistema moderno que existe. En entornos profesionales como la informática se usan otros. El binario, que es el idioma de las CPUs, compuesto de solo de unos y ceros. O el hexadecimal, que usa 16 símbolos, nuestros 10 números más las 6 primeras letras del alfabeto. Pero el sistema romano es otra historia. A diferencia del etrusco, los números romanos se leen como nosotros, de izquierda a derecha, y ordenados de mayor a menor valor. Pero su gran diferencia con el nuestro es que no es posicional, es aditivo. Esto significa que es una suma constante. Cada símbolo que añades suma valor al anterior. Sin embargo, para no escribir listras infinitas de palitos, incorporaron la lógica sustractiva, la resta. Y aquí hay que memorizar las reglas de oro. Si un símbolo pequeño está a la izquierda de uno más grande, le resta su valor. Por eso 4 es 4, 5 menos 1. Los símbolos que representan una mitad o un 5, VLD, siempre suman. Nunca pueden ponerse a la izquierda para restar. Y por último, no se pueden poner más de 3 símbolos iguales seguidos. Por eso escribimos 4 con IV y no 4 is. Pero aquí hay una excepción. Si pasáis por Roma o miráis relojes antiguos, veréis muchas veces el número 4 escrito como 4 palos. ¿Por qué? Hay una teoría fascinante que dice que los romanos evitaban escribir IV en monumentos públicos porque son las 2 primeras letras de su dios más poderoso, Júpiter. Escribir su nombre en vano o restarle valor a su inicial podía considerarse de mal agüero. Así que aunque la regla académica dice IV, las piedras del Coliseo y la tradición a veces prefieren los 4 palos. Pero cuidado, porque la resta tiene sus límites. No vale todo. Para mantener el orden hay una jerarquía estricta. Si un símbolo está restando, solo puede tener a su derecha un único símbolo mayor. No puedes poner 2 y latina restando a una X. No puedes restar cualquier cosa a cualquier cosa. Solo puedes restar a tus hermanos mayores inmediatos. El 1, la I, solo puede restar al 5, al V, y a la X, el 10. La X, el 10, solo puede restar a la L, el 50, y a la C, el 100. Y la C, el 100, solo puede restar a la D, el 500, y a la M, el 1000. Ahora bien, si este sistema es tan antiguo y limitado, ¿por qué seguimos viéndolo hoy en día? Se empezaron a datar los monumentos usando números romanos, a pesar de que en Europa ya se usaban las cifras arábigas desde hacía siglos. Las razones para esta resurrección eran 2. La primera era puramente práctica. La pereza del cantero. Es infinitamente más fácil tallar con un cincel y un martillo líneas rectas que intentar hacer las curvas perfectas de un 6, un 9 o un 8 sobre granito duro. La segunda razón es estética y cultural. La moda. Los romanos vestían mucho. Poner números romanos en edificios era una forma de conectarlo con la grandeza y la eternidad del Imperio Romano. Era una declaración de prestigio. Vamos a comprobarlo con 2 ejemplos famosos. Viajamos a Madrid a la Puerta de Alcalá. Si miráis arriba veréis que el rey Carlos III dejó su firma y la fecha. Total 1778, el año de su inauguración. O cruzando el charco, mirar el reverso de un billete de $1. En la base de la pirámide hay un código extraño. Total 1776, el año de la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos. Como veis, los números romanos siguen ahí, escondiendo fechas importantes a plena vista. En la época moderna, los números romanos hacen más que darnos una cifra, nos cuentan una historia. Normalmente marcan fechas de eventos importantes o señalan épocas de bonanza económica que permitieron levantar esos monumentos. Son la firma temporal de la arquitectura. Pero también hay rarezas que desafían todo lo que acabamos de aprender. Fijaos en este edificio de Londres, el Admiralty Arch, Arco del Almirantazgo. Hay algo extraño en cómo usa el sistema romano.
Vamos a dejaros un segundo, pausar el vídeo e intentar encontrar el error. ¿Lo tenéis? Bueno, es bastante evidente si miráis bien. Están usando 4 Cs seguidas, es decir, 400 para representar la fecha de 1910. Técnicamente es erróneo, porque la forma correcta y académica sería esta. ¿Por qué lo hicieron mal? A propósito, por pura estética. La fecha correcta tiene solo 4 caracteres y resultaba demasiado corta visualmente para un arco tan ancho. No quedaba equilibrada, así que los arquitectos decidieron ignorar la regla académica y solucionarlo, usando 4 numerales en vez de 1 para ganar peso visual y simetría. Si los romanos lo hacían, ¿por qué yo no? Además de la arquitectura, los números romanos siguen vivos en otros lugares. Por ejemplo, para marcar los siglos. Estamos en el siglo XXI y hasta hace muy poco en el final de los créditos de las películas. Hollywood lo usaba para marcar el año de la producción. Llegados a este punto, algunos se está preguntando, vale, ¿y si quiero escribir 1.000.000, tengo que escribir 1000 M's seguidas? Rotundamente no. Con lo que hemos visto hasta ahora, podíamos contar cómodamente hasta el 3999 o hasta el 4999 si nos ponemos rebeldes como en el Arco de Londres. Pero a partir de ahí se vuelve inviable seguir añadiendo letras. Para solucionar esto, a partir del 500 e incluso antes, los romanos utilizaban una herramienta nueva, el vinculum. Es muy simple, consiste en añadir una barra horizontal encima del número, tal y como veis en esta tabla. Esa barra multiplica automáticamente por 1000 el valor del número que tiene abajo. Y ahora la gran pregunta es, ¿y cómo calculaban los romanos con estos símbolos? Si intentáis sumar 14 más 29 en un papel, os daréis cuenta de que las operaciones matemáticas eran muy limitadas y complejas si solo usabas el sistema escrito. El gran problema es que no tenían un número cero, ni entendían ese concepto como una cifra con la que operar. Al carecer de cero y de un sistema posicional en la escritura, multiplicar o dividir usando solo letras se convertía en una misión casi imposible. Pero que fuera difícil escribirlo no significa que no supieran hacerlo. No eran operaciones sencillas sobre el papel, pero les sobraba el ingenio. Así que igual que nosotros usamos calculadoras porque nos da pereza sumar mentalmente, ellos desarrollaron sus propias herramientas de hardware. La primera herramienta de la historia para hacer la operación matemática fue la más barata, la arena. Simplemente alisaban el suelo y dibujaban garabatos o líneas en la tierra para visualizar los símbolos que iban calculando. Pero para cosas serias, los romanos perfeccionaron el ábaco y la tábula. Tenéis que grabaros esto a fuego. En el papiro o en el mármol solo se escribía el resultado final. Todo el proceso sucio del cálculo se hacía fuera, con estas herramientas. No tenían un sistema de cálculo en papel, como las sumas que hacemos en el colegio poniendo un número debajo de otro. Eso es un invento mucho más moderno. La tábula era un tablero que podía estar hecho de cualquier material, de madera simple hasta cristal o piedras preciosas, dependiendo del lujo del dueño. Este tablero estaba dividido en columnas verticales y en ellas se iban colocando unas pequeñas piedras o fichas llamadas calculi. Y quedas con este nombre, porque de esas piedras, los calculi, viene nuestra palabra cálculo y calculadora. Así que basta de teoría, vamos a ver un ejemplo práctico de cómo funcionaba este ordenador de piedra. Estamos aquí, amigos, le he pedido a la inteligencia artificial de Gemini que me construya un abaco. Y aquí lo tenemos, me lo ha hecho perfectamente, listo para funcionar. ¿Y cómo calculaban con estos abacos los romanos? Pues muy sencillo, vamos a sumar esta cantidad de aquí, que es 67 en números romanos, con 38 aquí en números romanos. Tenemos 4 columnas. Una indica las unidades, otra las decenas, otra las centenas y otra las unidades de millar. Si quisiéramos sumar números más grandes, podríamos de 1000, de 9000, pues podríamos añadir más columnas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es descomponer estos números en estas columnas. Entonces, 67, por ejemplo, descomponemos las unidades, que sería el 7. Entonces ponemos un 5, un 6 y un 7. Ahora vamos a descomponer las decenas. O sea, el 60, que sería un 5 y un 6. 6 por 10, 60.
Seguimos, vamos con las unidades de la segunda cifra, que serían 8. 5, 6, 7 y 8. Y ahora nos vamos a las decenas, que serían 30. 2 y 3. 3 por 10, 30. Vale, ahora una vez que tenemos estos números descompuestos aquí, ahora lo único que tenemos que hacer es simplemente simplificar. A ver, ¿qué tenemos aquí en la primera columna? Tenemos 5 y 5, pues ¿esto qué es? 10. O me los quito y pongo un 10. Ahora, ¿qué nos queda aquí? Nos queda 5, pues me lo puedo simplificar. Quito esto de aquí y ponemos un 5. En la segunda columna, ¿podemos simplificar? Por supuesto que sí. 5 más 6, 7, 8, 9 y 10. Esto es una centena. 10 por 10, 100. Pues no lo quitamos. Y esta que nos queda aquí la pasamos a la centena. Entonces, ¿qué tenemos este resultado? Uno de 100 y uno de 5 de una unidad y otro de 100. 105. Si vemos el resultado, 105. Una C y una V. Ese es el resultado de la suma. Pues así, amigos míos, era como los romanos sumaban y también restaban con el abaco. Y luego está la versión de alta tecnología, el abaco de mano. Esto era la calculadora portátil de la época. Básicamente era una placa de bronce que cabe en la palma de la mano, muy parecida al tamaño del móvil actual. No hace falta explicar cómo funcionaba porque la lógica es exactamente la misma que la de la mesa. La única gran diferencia es una genialidad de diseño. En lugar de usar piedras sueltas, los cálculi usa pequeños botones que se deslizan por ranuras y se quedan fijos. Gracias a esto, un ingeniero a pie de obra o un recaudador de impuestos a caballo podían hacer cuentas complejas en cualquier lugar, sin necesidad de buscar una mesa y sin miedo a perder los números por el camino. La resta seguía una mecánica parecida a la suma, pero las multiplicaciones y sobre todo las divisiones eran bestias, mucho más complejas. Por eso los administradores no improvisaban, se apoyaban siempre en sus abacos y en las tablas con cifras ya precalculadas para gestionar la inmensidad de su imperio. De hecho, me atrevería a decir que el abaco del intendente de la legión era una herramienta de guerra más poderosa que la propia espada Gladius. ¿Por qué? Porque permitía administrar la logística del ejército de manera precisa. Sin saber cuánta comida queda o cuántos kilómetros faltan, la mejor legión del mundo muere de hambre antes de llegar a la batalla. Pero claro, el problema es que los romanos tenían un techo de cristal. Este sistema no permitía ni álgebra, ni ecuaciones complejas, ni decimales al no tener un cero operativo. No podían realizar cálculos astronómicos con la precisión absoluta que tenemos hoy. No puedes crear coordenadas espaciales perfectas sin esas herramientas abstractas. La prueba de esto es su calendario. El calendario juliano tenía un pequeño error acumulativo que desajustó las estaciones durante siglos. Tuvo que venir el Papa Gregorio XIII en el siglo XVI para arreglarlo matemáticamente, creando el calendario gregoriano que usamos hoy. Por cierto, esta historia la explico a fondo en la guía de la Basílica de San Pedro que está en preparación. Pero oye, dependiendo de cuando veas este vídeo, echa un vistazo a guiasderoma.com por si ya está disponible. Entonces, si no tenían decimales, ¿cómo eran precisos? Lo que fue completamente clave para la administración del imperio fueron las fracciones. Ellas eran el sistema que compensaban su carencia de un sistema decimal. Los romanos fraccionaban en base 12. O sea, utilizaban un sistema duodecimal y para entender este concepto rápidamente nos vamos a comer una pizza. Joder, qué hambre tengo. Bueno, centrémonos. ¿Para qué vale esto? Imaginad que la pizza entera es la unidad base. A esto los romanos lo llamaban as, o sea, 12 de 12. Cada trozo individual de esa pizza, un doceavo, se llamaba unquia. Y quedaos con el nombre porque de la palabra unquia viene nuestra palabra onza. ¿Por qué dividir en 12 y no en 10? Porque 12 es el número mágico para el comercio, ya lo explicamos en el episodio de los etruscos. Esto permitía que los vendedores pudieran dividir su mercancía entre 2, 3
4, 6 y 12 partes exactas para venderlas sin pelearse con los decimales. Por eso vendemos los huevos por docenas. Pero ojo, los romanos no escribían un doceavo con números. Usaban un sistema gráfico de puntos, muy parecido a las caras de un dado. Funcionaba así. Un punto es una unquia, un doceavo. 2 puntos es un sextans, un sexto o 2 doceavos. 3 puntos es un quadrans, un cuarto o 3 doceavos. 4 puntos es un triens, un tercio o 4 doceavos. 5 puntos es un quincus, 5 doceavos. Pero atención, porque a partir del 6 la cosa cambia. Al llegar a la mitad de la pizza, 6 doceavos, dejaban de usar puntos y usaban una letra, la S. La S significa semis, la mitad. Así que si querían escribir 7 onzas, 7 doceavos, ponían la S y un punto. Y si el farmacéutico o el joyero necesitaban fracciones aún más pequeñas, dividían la onza por la mitad, llegando a un 24, 1 partido 48 o incluso 1 partido 72 partes. Seguro que hasta aquí lo estáis teniendo claro, porque lo estáis teniendo claro, ¿no? Bueno, para lo que los tengáis claro, seguro que es por una razón, porque estoy usando nuestros números. Pero recordad que los romanos no tenían esos números. Ellos tenían que visualizar y operar todo esto, solo con letras, puntos y piedras. Y ahí es donde reside el verdadero mérito de su mente. Y llegados hasta aquí, algunos se preguntan, ¿cómo es posible que con un sistema tan limitado fuesen tan buenos ingenieros? La respuesta está en el propio nombre, porque la ingeniería se basa más en el ingenio que las matemáticas puras. Recordad que los griegos elaboraban sus teoremas a base de una pura lógica visual. Usaban figuras geométricas y las matemáticas básicas que conocían. No fue hasta la época moderna cuando pudimos desarrollar las fórmulas algebraicas complejas que confirmasen lo que ellos ya sabían por intuición y lógica. Pero la ingeniería romana era distinta. Era fundamentalmente experimental, no teórica. No perdían el tiempo en debates abstractos, usaban metodologías que sabían que funcionaban, porque las habían probado en el campo de batalla. El ingenio, la prueba y error y siglos de experiencia acumulada fueron las verdaderas claves de su desarrollo. Usaban conceptos simples y números enteros para calcular sus estructuras, ayudados de herramientas ingeniosas que les permitía escalar y acelerar la producción. Aquí está la gran diferencia filosófica. Un ingeniero moderno hace cálculos complejos para ser preciso y sobre todo para economizar materiales. Calcula el límite exacto para no gastar ni un euro de más. Un romano no economizaba. Ante la duda de si un pilar aguantaría, no hacían una ecuación diferencial. Ponían una piedra más grande o echaban más cemento. Paradójicamente construían para durar eternamente precisamente porque no tenían un sistema numérico preciso. Al no poder calcular el límite de ruptura, sobredimensionaban todo. Y gracias a esa falta de precisión matemática, hoy, 2000 años después, sus obras siguen en pie. Además, el sistema numérico romano no era algo exclusivo de eruditos o matemáticos. Toda la población lo usaba en su día a día, incluso los analfabetos que no sabían leer ni escribir. ¿Cómo lo hacían? Para ello utilizaban un curioso estandarizado lenguaje con las manos. Imaginar un mercado romano. Las negociaciones de precios se hacían muchas veces prácticamente por lenguaje de signos, sin necesidad de gritarse. Ellos a veces no decían dame una onza de sal, simplemente hacían el gesto correspondiente con los dedos. El sistema era muy ingenioso. Con una sola mano, la izquierda, podían contar hasta 99. Al llegar a 100 cambiaban de mano y empezaban a usar la derecha. Por eso el poeta Juvenal decía que un hombre afortunado es aquel que ya cuenta con sus años con la mano derecha. ¿Qué significaba esto? Que esa persona había tenido la suerte de vivir más de 100 años. Esta costumbre es tan práctica que sobrevivió a la caída de Roma y se conservó durante la Edad Media, documentada por monjes como Beda el Venerable. Y gracias a eso conocemos los gestos exactos a día de hoy. Pero claro, saber contar no sirve de nada si no sabes qué estás contando. Paralelamente a los números, los romanos usaban sus propios sistemas de medida. Y como eran prácticos, para medir la longitud no usaban metros abstractos,
se basaban en partes del cuerpo humano. La unidad mínima era el dedo, digitus, que mide aproximadamente 1,85 centímetros. Luego venía el pie, pes, que equivale a 16 dedos, unos 29,6 centímetros. Después del paso, passus, y ojo aquí, aunque se dice paso, en realidad se refiere a un paso doble, zancada izquierda más derecha, que son unos 1,48 metros. Y finalmente la mila, que son literalmente 1000 pasos, mille passus, es decir, 1480 metros. Sus vecinos griegos, como nos cuenta el historiador Dionisio de Halicarnaso, usaban otra unidad de longitud, el estadio olímpico, la medida de la pista de carreras. Eran unos 185 o 200 metros, pero variaba en cada ciudad, lo cual era un lío. Para medir superficies como campos de cultivo usaban el jugerum o jugada. Su definición es preciosa. Equivale a la cantidad de tierra que una yunta de bueyes puede arar en un día sin reventar de cansancio. Son unas 0,25 hectáreas, o para que nos entendamos, medio campo de fútbol. Y para medir pesos volvemos a recuperar las fracciones de base 12. La unidad base era la libra, unos 327 gramos. Si necesitabas una unidad más pequeña, usabas la unquia, la onza, que son 12 partes de una libra. A alguno esto le está empezando a sonar a algo familiar. Un pie, una milla, una libra, ¿verdad? ¡América! ¡Woo! Y es que estas unidades de medida romanas no desaparecieron. Se siguieron usando en la Edad Media, evolucionando en diferentes maneras según el país, lo que ocasionaba un caos terrible para el comercio internacional. Hasta que llegó la Revolución Francesa. Francia, con la inestimable ayuda científica de España, resolvió este problema para siempre, creando un sistema nuevo, más preciso, más fácil y sobre todo universal. El sistema métrico decimal. La mayoría de los países sensatos la acabaron adoptando en el siglo XIX. España lo hizo oficial en el 1864. Pero siempre tiene que haber un rarito que ponga pegas. En esta ocasión fueron Reino Unido y Estados Unidos, demasiado orgullosos para adoptar un sistema que no hubieran inventado ellos. Aunque fuese infinitamente mejor, decidieron mantener su sistema imperial, que está basado directamente en este viejo sistema romano de pies, libras y millas. Un sistema completamente obsoleto que a día de hoy sigue dando problemas graves. Que se lo digan a la NASA, que en 1999 estrelló la sonda Mars Climate Orbiter contra Marte. El motivo, unos ingenieros introdujeron los datos de aterrizaje en el sistema métrico, pero el software de la contratista estaba programado en el sistema imperial. Una sonda de millones de dólares y años de desarrollo se hicieron añicos en la superficie marciana por no convertir millas a kilómetros. Por lo menos Reino Unido se acabó adaptando el kilogramo. Pero yo, que vivo en este país, ¿os imagináis qué cara pongo cuando oigo en el GPS decir a 200 pies gira a la izquierda o a una milla tome la salida? En esos momentos me imagino ese viajero romano de hace 2000 años mirando un miliario de piedra que le indicaba que faltaba una milla para llegar a Roma. En el siguiente episodio de esta playlist, Escuela Romana, hablaremos del calendario romano y descubriremos cómo hacían los romanos para medir no el espacio, sino el tiempo. Suscríbete si no lo estás para no perdértelo. Hasta aquí el episodio de hoy. Gracias por ver este vídeo. No olvidéis dar un like y que los dioses os sean propicios.